Buenas noches, tengan todos ustedes. Continuando con nuestro curso de análisis y diseño de estructuras de mampostería, este es el capítulo número 7, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida de lo que vimos en el video anterior. Aprendimos y vimos la resistencia mecánica, el comportamiento mecánico que tienen las piezas cuando estas son sometidas a ensayos de compresión y axial. Y también vimos, pues, lo que nos indica la norma de la CNTC Mampostería 23 con respecto a cómo obtener una resistencia de diseño para, pues, utilizarlos precisamente en nuestras memorias de cálculo y en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pues, como ya habíamos visto, la norma, pues, nos ofrece dos alternativas o dos posibilidades de cómo yo puedo determinar esta resistencia de diseño de las piezas a compresión. Entonces, una es cuando tenemos un documento técnico, una ficha técnica del vendedor o proveedor que pues nos está vendiendo la pieza. Entonces, él previamente, pues como ya cumple pues cierto control de calidad y debe de cumplir con la normativa, pues él ya hace todo ese proceso, ensaya sus piezas, determina su resistencia de sus piezas que está vendiendo y ya nos dice, para este tipo de pieza, para este tipo de configuración, eh, tiene esta resistencia a compresión. Entonces, esa es la forma más sencilla, ¿sí? Porque, y bueno, en realidad es como la más ideal, porque ahí también, aparte de que ya nos está brindando información de lo que nos está ofreciendo este vendedor, y ya nos ahorramos, digamos así, ese trabajo y ese costo si nosotros llevamos a ensayo esas piezas, ¿sí? Aparte, pues todo esto, estas fichas técnicas son un respaldo para nosotros también, ¿sí? Como en este caso estructuristas, porque si no cumple, pues también, o sea, tú me estás diciendo que tus piezas, pues tienen que cumplen con estas ciertas características, con estas ciertas resistencias, y si no, pues entonces, ¿qué me estás vendiendo, no? Obviamente, pues para eso habría que ya tenemos su ficha técnica y que hay que ensayar nuevamente sus piezas pues para poder este, comprobar lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Y la otra pues es cuando no tenemos toda esta información, nos dice, bueno, si no tienes esta información, eh, es recomendable que ensayes precisamente piezas. Ya vimos que como no podemos obtener eh, una gráfica que englobe precisamente el comportamiento de todas las piezas, porque pues no se comportan mm, homogéneamente, ¿sí? O uniforme. Entonces, pues ya porque ya vimos que va de acuerdo a su tipología, a su proceso de fabricación y a su materia prima, ¿no? Entonces, entonces, estas variaciones, pues, nos dice, ensaya, pues, pieza por pieza. ¿De acuerdo? Y también nos dice, pues, que debemos de ensayar un mínimo de piezas. Entonces, si regresamos un poquito más atrás, yo voy al lugar donde me están vendiendo, agarro 3 muestras de diferentes lotes de producción y me llevo 10 piezas de cada lote. En total, me dan 30 piezas. ¿De acuerdo? Y luego, pues, me da esta ecuación de diseño, en la cual es la resistencia media y pues un coeficiente de variación que depende del tipo de uso, el tipo de fabricación, perdón, que pues hayan tenido estas piezas en su fabricación. Entonces, el más conservador, el más desfavorable, pues evidentemente es la pieza artesanal, porque es la que puede tener más variaciones en todo esto, ¿no? En todo este proceso. Entonces, por eso este procedimiento artesanal es más crítico y arroja valores menores de este F'P, que es la resistencia de diseño compresión de la pieza. Bueno, entonces ahora sí, lo que vamos a ver en este video es un ejemplo práctico
de cómo utilizar precisamente esta ecuación de diseño, ¿sí? Porque, pues, bueno, todo lo que indique numéricamente la normativa, pues voy a tratar de hacer ejemplos para que, pues, entendamos qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Ya luego, cuando termine el ejemplo, vamos, damos conclusiones y vemos cómo en realidad si se aplica o no se aplica y pues demás, esos detallitos, ¿no? Bueno, entonces dice así. Evidentemente, pues es resistencia de diseño a compresión de las piezas, es el tema. El señor Arturo quiere comprar varios millares de tabique de arcilla de fabricación artesanal. El vendedor no cuenta con una información técnica comprobable de la resistencia mecánica de sus piezas. Pues el señor Gómez nos contrata para determinar si las piezas que nos vende el proveedor son adecuadas. En base a los conocimientos adquiridos, determina esta resistencia y justifica su respuesta. Entonces, así. Eh, Aquí previamente, les voy a platicar qué pasó, qué hice en esto en Excel, para no escribirlo a mano y poner una imagen, porque luego, pues mi letra no se entiende muy bien. Entonces, esto que le puse aquí, pues es el número de pieza. Ya vimos que tenemos que tener 30 piezas en total. Y pues 3 lotes de producción diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos al lugar donde el señor Gómez quiere comprar sus piezas. Y fuimos a la planta y pues nos trajimos 10 piezas de un lote, otras 10 piezas de otro lote y otras 10 piezas de otro lote. Entonces en total pues da las 30. ¿De acuerdo? Y pues van enumeradas 1, 2, 3 hasta la 30. ¿Qué sigue? Aquí, obviamente para obtener esta resistencia de diseño compresión de cada pieza, ¿qué pasa aquí? Aquí voy a hacer una pausa. O sea, una pausa con el ejemplo, ¿no? Es difícil que nosotros tengamos precisamente una máquina de ensayo. Si la tenemos, pues nosotros podemos hacer ese trabajo y pues ya nos podemos ganar un dinerito extra, pues por hacer todo este trabajo. Pero pues es difícil tener precisamente una máquina de ensayo que haga resistencia a compresión uniaxial o una máquina de ensayo universal que te permita pues hacer más tipos de ensayos para otras cosas, pero vamos a suponer para esta precisamente esta que ocupamos compresión uniaxial, no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a un laboratorio. Ahora, el laboratorio obviamente te va a entregar un reporte técnico y no te va a decir, ya haz todo haz este trabajo y determina la resistencia tú. No, o sea, por eso también le estás pagando, te van a cobrar y ellos van a hacer esto. Entonces, también, bueno, van a decir, entonces, ¿para qué si es más tan fácil como contratar un laboratorio y que pues, él nos determine la resistencia? Entonces, evidentemente la respuesta sería, pues sí, pero el chiste o la idea de todo esto es de que sepan aplicar primero esta ecuación, de dónde sale todo este valor, y la otra es precisamente de que si ustedes llevan a un laboratorio a ensayar sus piezas, ¿sí? Para que les determine esta resistencia a compresión de la pieza, eh, puedan justificar o puedan ver si estos resultados que les están dando pues son confiables, son verídicos. Entonces ustedes ya sabrían cómo hacer precisamente toda esta parte numérica y podrían ver si en efecto están llegando prácticamente a los mismos resultados o al mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, aquí lo que estoy poniendo, por ejemplo, F'P es de la resistencia de cada pieza. De hecho, eso sería lo más ideal, porque así estamos viendo precisamente cada pieza cómo es, cuánto está resistiendo, ¿sí? Entonces, este 50 corresponde a la primera pieza. Supongamos que este 53.1 corresponde a la pieza 20 y este de 40.5 pues corresponde a la pieza 30. Entonces, esto es, supongamos, lo que nos entregaría el laboratorio. Ahora, el laboratorio en realidad pues les podría entregar ya resumido esta resistencia a pues a la resistencia
promedio o general o global de todas estas 30 piezas. Pero pues lo más ideal es de que pues lo dé lo más explícito posible para que ustedes puedan ver precisamente de dónde estoy obteniendo estos valores. ¿Sí? Bueno, ahora, yo para calcular, voy a utilizar esta ecuación de diseño para cada lote y luego para hacer una resistencia, porque no vamos a poner, por ejemplo, nuestras memorias de cálculo. Para el lote 1, esto es la resistencia de diseño, ¿sí? No, o sea, vamos a obtener un solo valor que obviamente va a estar en función de todas estas piezas que que hayamos analizado. Entonces, eh, ahora lo que sigue es es pues obtener, bueno, esta está en función de la resistencia media, entonces sacar un promedio. Vamos a hacerlo para el lote 1. Este sí lo vamos a hacer, por ejemplo, a mano. Y obviamente se pueden ayudar ya con Excel o con alguna herramienta que haga las cosas más sencillas, ¿no? Los cálculos. Pero pues la idea es saber cómo se hace. Entonces, para obtener yo esta resistencia barra, bueno, F barra P, ¿sí? La resistencia media, pues aquí yo obtengo un promedio de todas estas 10, ¿sí? Obtengo 48.58. Entonces vamos a hacerlo a mano. Me voy a llevar esta tablita por acá, que es la que vamos a ocupar realmente. Esto por acá y por acá. Ok, y vamos a, pues a calcular el F barra P, así lo marca, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es sumar 50 más 48.6 más 53.1 más 55.5 más 36.4 más 47.2 más 51 más 49.7 más 47.5 más 46.8. ¿Sí? Todo esto, porque esto va a ser un solo valor, dividido entre el número de piezas. Son 10. 10. Entonces, esta resistencia media de las piezas, para este lote 1, pues déjenme sumarlo con la calculadora. 50 más 48.6 más 53.1 más 55.5, 36.4, 47.2, 51, 49.7, 47.5, 46.8. Esto me da 485.8 entre 10 y me da 48.58 unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Y en Excel nos da es 48.58 y Excel me da 48.58. ¿De acuerdo? Entonces se obtiene este valor así. Igual hacemos lo mismo aquí, igual acá. Hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, pues nada más una vez. Ok, entonces ya tengo yo este
este parámetro. Si nos vemos en la ecuación, nos falta este coeficiente de variación. Pero ya vimos que como son piezas artesanales, pues la norma nos dice, pues toma punto 35. Ok. Vamos a calcular entonces esta ecuación de diseño. Voy a llevar esta ecuación por acá. Obviamente lo estábamos haciendo para el lote 1. Y, a ver, vamos a hacerlo por acá. Es 48 la media, punto 58, dividido entre 1 más 2.5, 0.35. Y esto nos da 48, 1 más 2.5 por 0.35. Esto nos da 25.91. 25.91, si lo aproximamos a 2 decimales, centímetro cuadrado. Y en Excel nos da 25. Pues sí, si lo aproximamos a 2 decimales, 25.91, ¿no? Ok. Entonces, pues este valor también está bien y este está bien, ¿de acuerdo? Entonces, obtenemos ya esta resistencia. Esta sería la resistencia para este lote. Hacemos lo mismo para el lote 2 y para el lote 3. Y aquí lo que hacemos es, si queremos obtener una resistencia global de las 30 piezas, como estos promedios están en función de estas 30, pues voy a tomar el promedio o la media de estos 3 que obtuve y pues es este, ¿no? Lo mismo, sumamos este más este más este dividido entre el número, entre 3, y nos da este valor. Y luego este valor, pues es el que va a estar aquí, este de punto 35, sigue igual, ¿sí? De punto 35 y de hecho yo lo puse diferente, yo lo había calculado diferente. Lo puse el promedio de estos 3. Pero pues podríamos hacerlo en función, por ejemplo, sería este valor, que sería este, dividido entre 1 más 2.5 por el punto 35 y nos da este mismo valor, ¿de acuerdo? O sea, lo podemos obtener con la ecuación o lo podemos obtener, como ya les dije, si estos 3 valores están en función de todas estas 30 piezas, pues nada más sería sacar el promedio y pues obtendríamos precisamente este mismo resultado, ¿no? Que es igual, ¿de acuerdo? Esto es con la ecuación y esto es pues nada más hacer un promedio de estos, sí, porque estos resultados son en función de estas ecuaciones, ¿no? Por eso obtenemos el mismo resultado. Entonces, pues aquí llegaríamos a la conclusión de que nuestras piezas en realidad van a tener un F'C, F'P, pues vamos a ponerle pues global, pero eso quiere decir que ya están en función de estos 30, ¿sí? De esto que obtuvimos acá, de 27.639 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí ya obtuvimos este dato. Lo que sigue, o lo que sería, es nosotros, si se acuerdan, también trajimos una tablita y que nos decía los valores mínimos permitidos para esta resistencia a compresión de las piezas. Entonces, si es un tabique macizo de arcilla artesanal, el mínimo debe de ser 60. En este caso, pues es menor a 60 que
es lo mínimo de la CNTC 23 y por lo tanto, pues esta pieza no cumple, ¿de acuerdo? No cumple y pues ni modo, no sería, por lo menos, no sería correcto utilizar este tipo de piezas con este proveedor, ¿sí? Si estamos obteniendo estas resistencias, ¿ok? Ahora, quiero, este, voy a extender, a hacer un poquito más largo este video porque voy a utilizar este mismo ejemplo, pero yo calculando este coeficiente CP, aun cuando no, por ejemplo, si la norma me dice que yo lo puedo utilizar, yo también lo puedo calcular, porque este valor CP, bueno, este coeficiente de variación CP es eh, la desviación estándar dividido entre la resistencia media de las piezas, ¿sí? Este coeficiente CP se puede calcular de esa forma. Entonces, las resistencias medias, pues yo las estamos obteniendo. Por ejemplo, para el lote 1 es esta resistencia media. Pero la desviación estándar se denota por una S, típicamente, cuando es de muestra. ¿Y cuál es esta desviación estándar? Entonces, esta desviación estándar tiene esta ecuación. La X, esta X grandota, mayúscula, es el número de piezas, en este caso, el número de piezas. X testada es ya ven que habíamos obtenido bueno, esta X testada es bueno, sumar esta X grandota, sumar todas las, por ejemplo, si tenemos, ahorita lo hacemos en Excel, pero es sumar esta X testada entre el número de, pues entre X, ¿no? O sea, como un promedio, si es un promedio también una media, ¿sí? Luego vamos a hacer una suma, bueno, esta diferencia de este número de piezas menos esta X testada, ¿sí? Al cuadrado y luego todas las sumas de todo eso, le vamos a sacar la raíz, lo vamos a dividir entre n-1, n es el número total de, pues de piezas, también de como de muestras. Bueno, aquí no, bueno, es que no me sé explicar en esta parte. Déjenme se lo hago un poquito más práctico porque siento como que ya está, me confundí en esta parte para explicarles. Bueno, vamos a utilizar esta ecuación. Esta X va a corresponder a estas resistencias. ¿Sí? Vamos a poner estas resistencias. Entonces aquí vamos a cambiar, más bien, perdón, aquí. Aquí con razón no me estoy dando a entender. Aquí esto está mal. No es número de piezas, más bien. Más bien, aquí es la resistencia del F' P de cada pieza. Obviamente estamos trabajando ahorita con el lote 1, ¿no? Esta sí es la resistencia media
que sí aplica, pues, o sea, es esta ecuación, obviamente, pero es la suma de todas las resistencias dividida entre, pues, la cantidad de piezas que tenga, ¿no? Entonces, entre 10. Y n es, pues, el número de muestra. En este caso, las piezas. Aquí sí tenemos, pues, 10 piezas. N es igual a 10. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí ya. Entonces yo pongo todas las resistencias de estas 10 piezas aquí. Obtengo un promedio. Vamos a obtener obviamente el mismo valor aquí porque es la media, ¿no? Lo que hacemos es agarrar este valor menos la media. Como esta media va a ser igual, la puedo correr. Vamos a que se vea un poco mejor. Ahí está. Y como obtuve este 1.42, por ejemplo, es 50 menos la media. Este 48.6 menos la media. 53. Y por ejemplo en este caso 36.4 menos la media, pero como el valor es negativo, por eso aquí sí es importante contemplar los signos, ¿no? Ahora lo que se hace es, por ejemplo, este valor que yo obtuve lo elevo al cuadrado, ¿ok? Ya lo elevé al cuadrado y sumo todas x menos esta x testada o esta x media al cuadrado, que es la que yo tengo aquí, pues me pide la suma y es precisamente, o sea, sumar 2.016 más 0 más 20.430 más 400.37 sucesivamente hasta 3.61, 16.8 y me da precisamente esta suma. Ahora si yo quiero calcular la desviación estándar, yo ya tengo todo este valor de la suma es este valor de aquí, dividido entre n menos 1. N, ya dijimos que son 10, 1, 2, 3, 4 el número de piezas, menos 1 entre 9. Entonces sería, por ejemplo, si yo quisiera calcular esta desviación estándar para este lote 1, sería esta suma que yo obtuve, 232.036 dividido entre 9, n-1, ¿de acuerdo? A ver, 232, déjenme poner una calculadora, .036 entre 9, me da de, perdón, aquí también va la raíz, y le saco raíz a eso, 5.078, aproximándolo a 3 decimales. ¿Sí? Este es adimensional. 5.078, esa es la desviación estándar. Y yo obtengo aquí 5.078, ¿de acuerdo? Entonces obtengo el mismo valor. Eso es si lo quiero calcular analíticamente. De hecho, también más fácil, si yo no quiero hacer todo esto que estoy haciendo aquí, ¿sí? O sea, hacer este tipo de tabla, yo nada más, pues si estoy utilizando Excel, pongo variación, creo que es bar nada más, aquí, bar, y le digo del número de muestras, ¿cuántas? Aquí. ¿Son todas estas que analicé? Supongo que sí.
No, perdón, variación, perdón. Desviación estándar. Desviación estándar es así y esto. Vamos a aproximarlo a 3 decimales y vean que pues, es lo mismo, ¿no? 5.078 y 5.078. Entonces es, de aquí yo no tengo por qué variación estándar. Desviación. Desviación estándar. ¿Sí? Y aquí también, no sé por qué lo puse aquí, pero bueno. Desviación estándar. Es lo mismo. O sea, es nada más para explicarles cómo utilizar esta ecuación para obtener la desviación estándar. Y aquí sí le puse desviación estándar. Y obtenemos 5.078. ¿De acuerdo? Estos dos valores. Entonces ya sea como lo quieren, obviamente ya sabiendo todo esto, pues es mucho más sencillo hacerlo de esta manera que no andar haciendo tablas y estos tipos de cosas para nada más calcular esta desviación estándar cuando lo pueden hacer rápidamente, ¿no? Nada más es para decirles cómo hacerlo. Y pues este coeficiente de variación ya vimos que es, voy a ponerlo en café, no en este, CP es la desviación estándar S entre, ¿cómo le ponemos? Bueno, F barra, que es como la resistencia media, ¿no? Así como lo están denotando. Entonces es 5.078 dividido entre, pues en este caso nos dio 48.58. 48.58. 48.58. ¿Sí? Y eso nos da 5.078 entre 48.58 nos da 0.1. 0.10 si lo aproximamos a 2 decimales. Y en este nos da 0.1 también, ¿no? Entonces aquí hice lo mismo para el lote 2, entonces pues, aquí no lo voy a explicar porque pues es lo mismo que esto, ¿no? Cómo obtener pues esta desviación estándar cuando lo queremos calcular analíticamente. Y cómo hacerlo, pues es más sencillo si nosotros mejor agarramos desviación estándar, la función y de toda esta parte. Pero lo interesante de todo, esto lo hice 2 veces porque vean qué coeficiente de variación nos arrojó. 0.1 y 0.08. Eso es, eso es menor a este 0.35 que nos dice la normativa. ¿Sí? Aquí hay dos partes. Una, obviamente no podemos tomar valores menores a 0.35 para producción artesanal. ¿Por qué? Porque la norma, por lo menos en la normativa 2023, ¿sí? Nos dice, en caso de no contar con el número de ensayo requerido, el valor de CP, del coeficiente de variación, no se tomará menor que 0.20, 0.30 o 0.35. Entonces, de entrada, aunque nosotros analíticamente, si así podríamos calcular este coeficiente de variación, y nos da un valor donde la resistencia en realidad podría incrementar, porque, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Utilizando esta F'P para este coeficiente de variación, para punto 1, sería F'P con la misma resistencia media, 48.58 dividido entre 1 más 2.5 veces
punto uno. ¿Sí? 48.58 entre 1 más 2.5 veces punto uno. Eso nos da 38.864 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aún así, obviamente no cumple, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Analíticamente, pues yo en realidad sí podría incrementar la resistencia de mis piezas, no tomando este valor que nos está indicando la normativa. Pero no lo podemos hacer porque, pues, nos lo está diciendo justamente, no se debe de tomar un valor menor a este dato, ¿de acuerdo? Y la otra es de que antes sí se podía, ¿sí? Y eso, pues por eso les hice este ejemplo así como un poquito curioso. Aparte de que no cumple, es entender y precisamente por eso les digo justificar qué es esto, todo esto, estas cosas que estamos obteniendo y por qué están pasando de esta manera. Porque en lugar de, por qué no me dio un valor mayor a 0.35, por ejemplo? ¿Sí? ¿O en qué caso si el valor de 0.35 ni siquiera es ese valor real? Por ejemplo, el que les había platicado de, del artículo donde una de las conclusiones decía, este coeficiente de variación de 0.35 en varios lotes no correspondía a la realidad, ¿no? Entonces, déjenme les hago esa parte. De hecho, está en la normativa, en los comentarios. Ah, pues aquí está. En esta parte, pues obtenía hasta valores de coeficientes de variación más altos a punto 35, ¿no? Uno sí les dio, por ejemplo, de punto uno. Y de hecho, qué bueno que ya la tengo por aquí. Ahorita va a ser más sencillo toda esta parte, porque así les van a entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. ¿Sí? Me voy a la normativa primero. Y en el comentario dice, los valores del coeficiente de variación mínimos de punto 2, punto 3 y punto 35 provienen de estudios estadísticos de la resistencia de cientos de piezas provenientes de muestras tomadas en múltiples fábricas del Valle de México. En la versión 2017, la anterior a esta norma sí admitía usar un coeficiente de variación mínimo de 0.1 solo si se tenían 30 piezas provenientes de tres lotes diferentes. O sea, si nosotros hacíamos todo esto que estábamos haciendo ahorita, desde agarrar a utilizar 30 piezas, si nos daba un valor, por ejemplo, que es más conservador a uno que me mejoraba mi resistencia, a punto uno, lo podíamos hacer, pero ya la norma ya no lo permite. Aquí también, una de las cosas es, el sistema constructivo de mampostería en México, pues eh, es muy predominante, ¿no? Casi todas las construcciones, pues, están a base de, por eso es importante esto de mampostería, porque muchas de las edificaciones o las edificaciones habituales y comunes de vivienda, pues, están básicamente con este sistema, ¿no? Con ese sistema estructural de mampostería. Pero ¿qué pasa? Que no hay mucho control en esta parte y se viene con el autodiseño o la autoconstrucción de piezas de mampostería, de estructuras de mampostería, perdón. Pero quien lo ejecuta, pues dice, bueno, pues, o sea, si le hago mi construcción, hago mi estructura y no se cae, no pasa nada, no colapsa, no hay grietas ni nada. Y pues sí, cumple. O sea, a lo mejor si por experiencia un albañil lo puede hacer relativamente bien y precisamente empíricamente o por experiencia, pues no tiene complicaciones. Pero ya vimos, y más que nada, más adelante, cuando vemos con la parte
¿Qué pasa con la parte sísmica? Eso es lo más crítico. Y el detalle es de que cuando todas estas autoconstrucciones, pues son las que tienden a estar más dañadas que cuando hay un diseño de por medio, o hay un diseño estructural de por medio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, por eso también esta normativa 2023 nos restringe ya un poco más a ya ni siquiera usar este valor de 0.1. Aún nosotros teniendo, por ejemplo, estas pruebas de laboratorio y pudiéndolo, pues como ya vimos, calcular este coeficiente de variación analíticamente, que lo podríamos obtener de esa forma, ya no nos lo permite. Por estas razones de tener un poco más de control y más calidad en nuestras piezas. Porque, pues al final de cuentas, la mampostería en estructuras de mampostería es el sistema vertical resistente y más importante. Entonces, si nosotros tenemos buenas piezas, un buen mortero, una buena liga entre la pieza y el mortero, pues vamos a tener, y elementos confinantes buenos, vamos a tener elementos, un muro de mampostería, pues adecuado y en orden, ¿no? Y la otra es, ahora sí, ver qué es lo que pasa. Entonces, como este coeficiente de variación depende de la desviación estándar y la resistencia media, pues ya vimos que es precisamente este promedio o, o de todas estas resistencias, ¿cuál sería la que, la que podría describir a todo este conjunto? O sea, una media, pues, el promedio, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el que podría describir a todas estas resistencias con una sola? ¿O cuál es la que tiene la tendencia media? ¿De acuerdo? Y pues el resultado es 48.58 de todas estas 10. Ok. La desviación estándar lo que nos mide es la dispersión de estos resultados respecto a la media, ¿sí? O qué tan dispersos están estos resultados respecto a la media. Eso es lo que nos dice. Entonces, si yo tengo desviaciones estándar o un valor de la desviación estándar mucho más alto, quiere decir que tengo resistencias mucho más alejadas de la media. ¿Sí? Entonces, en este caso obtuvimos una desviación estándar, por ejemplo, de 5. Des- si tiende a cero, pues quiere decir que pues, todas son iguales, ¿no? Que no hay ninguna variación. Que todas prácticamente, de hecho, si por ejemplo todas fueran 50, si estas 10 fueran 50, ¿cuál sería la media? Pues 50, ¿no? O sea, no habría ninguna modificación y todas serían 50 y la desviación estándar pues sería cero, ¿no? En este caso, no habría, porque todas serían iguales. Entre mayor valor tenga de la desviación estándar, mayor variaciones hay entre todos estos valores respecto a este. ¿De acuerdo? Entonces, como todos están muy pegaditos a 48.58, menos, por ejemplo, a lo mejor pueden discrepar este y este, pero básicamente todos están en 40 y tal, o sea, todos están muy pegados a este. Y por eso este valor de la desviación estándar que obtuvimos no fue tan grande. Ahora, si yo quisiera incrementar este coeficiente de variación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo mis resistencias de cada pieza, yo ya no las puedo modificar. En función de estas resistencias de cada pieza, yo puedo obtener una resistencia media de todo esto. Entonces, este dato yo tampoco lo puedo modificar. Lo que sí puedo modificar como tal, pues, por ejemplo, ya sería supongamos que aquí, por ejemplo, mi desviación estándar bueno, o sea, si yo modifico esto, se va a modificar la desviación estándar, ¿no? Pero vamos a suponer que dejamos fijo esto y variamos la desviación estándar. Que la desviación estándar, por ejemplo, nos salió de 20. Si salió de 20, este valor de coeficiente de variación, la pregunta es, ¿va a tender a disminuir o a aumentar?
Y la respuesta es, va a tender a aumentar, ¿sí? Punto 41, efectivamente tiende a aumentar. Y si, por ejemplo, nosotros hubiéramos obtenido una desviación estándar de 20 para algún número de todas estas 10 piezas, pero que hubiéramos obtenido una desviación estándar de 20, por ejemplo, y hubiéramos obtenido un coeficiente de variación de 0.41, ahora sí, este valor sí lo podríamos utilizar en la parte en lugar de 0.35 que nos indica la norma, este valor de 0.41, porque este valor todavía es mucho más crítico, ¿sí? Y entonces, aún así, la resistencia, pues si no cumplió con punto 35, pues obviamente menos va a cumplir con punto 41, con 0.41. Y la resistencia aquí pues tiende a disminuir con estos coeficientes de variación más altos. Entonces, todo está en función, si nosotros tenemos estas resistencias muy juntitas cuando hacemos nosotros los ensayos, ¿sí? Y no variamos tanto estas resistencias, vamos a obtener desviaciones estándar más pequeñas y esto nos va a tender a coeficientes de variación más pequeños, ¿sí? Porque al final de cuentas, este coeficiente de variación ya vimos que viene implícitamente, pues obviamente todos estos valores o estas resistencias vienen implícitos, pues el proceso de fabricación, la materia prima y cómo se hizo pues todo este proceso de todas estas piezas, ¿no? Porque si nosotros tenemos mayor variación, quiere decir que no hubo tanto control de calidad porque pues muchas piezas están variando respecto a sus resistencias. Hay una resistencia por un lado, otra por uno muy alejada por otro lado. Inclusive, entonces, si tenemos variación, aunque tengamos resistencias pequeñas, ¿sí? Aunque no cumplamos con la normativa, aún así, si las resistencias están muy juntitas y los valores están muy juntitos entre sí, pues la desviación estándar va a tender a ser más pequeño y pues nuestro coeficiente de variación va a ser menor. Pero volvemos aquí a la parte interesante que en la normativa 2017 sí podíamos utilizar por lo menos, eso sí, si hacíamos esto, todo esto, sí, analíticamente y lo comprobábamos, sí podíamos utilizar, dejar a un lado este punto 35 y podíamos utilizar este punto 1. Ahorita ya no. Entonces, lo mínimo ya es punto 35, lo mínimo, y si por ejemplo ya nos dieran resultados de punto 41, punto 45, en dado caso que nosotros quisiéramos hacer todavía todo esto para ver si analíticamente y con la parte experimental de lo que estamos obteniendo, podríamos todavía obtener coeficientes de variación más altos, perdón, que hagan más desfavorable la resistencia de la pieza, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, podría aplicarse cuando, si nosotros, por ejemplo, tomamos el valor de 0.35 y obtenemos una resistencia de la pieza de F'P y que fuera muy, muy similar a, ¿cómo lo tomo aquí? No, a este F'P mínimo para esta pieza, si fuera muy similar, con, en función obviamente estamos hablando de pieza artesanal, ¿no? De este coeficiente de variación de 0.35, aquí sí valdría la pena, si nosotros ya hicimos todos estos ensayos y demás, calcular un CP que no sea el punto 35, porque si por ejemplo, da, si que calculamos da mayor a 0.35, esto que en realidad podría cumplir si nosotros aumentamos este valor, quizá esto ya ni siquiera cumpla, ¿no? Entonces, aquí sí valdría la pena cuando esta resistencia esté muy cercana. Aquí, pues, en realidad, pues ya podríamos dejarlo hasta aquí, porque ya vimos que no cumple con 0.35, pues menos va a cumplir con valores de coeficiente de variación más altos, ¿no? Entonces, pues obviamente no va a pasar. Pero, esa es la parte. Y ya para concluir, quiero también que se me pasó ver esta parte de esta ecuación de diseño,
¿qué es en realidad los valores que podamos obtener, ¿no? De estas resistencias? Más bien, cuánto está disminuyendo estos factores a esta resistencia de las piezas medias? Por ejemplo, entonces tenemos a ver, tenemos esta barra P, la media, 1 más 2.5 del CP, ¿sí? Ahora, todo esto, vamos a suponer que nos vamos a los valores que nos da el CP, que ya podemos que es 0.2, 0. Este 0.2, a ver, permíteme que ya sé. 0.3 y 0.35. ¿De acuerdo? Esto. Y 0.35. Ahora, vamos a suponer que yo tengo una pieza de fabricación industrializada y tiene ficha técnica y cumple con todo. Entonces, esta resistencia podría tomar en función a la resistencia media de todas estas piezas que hayamos obtenido, pues a 1 más 2.5 veces 0.2. Hice la calculadora y podríamos tomar 2/3, o lo que es igual, más o menos aproximadamente 0.67 del F'P. O sea, podríamos obtener el 67% de esta resistencia. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una pieza de fabricación industrializada, el 67% de esta resistencia media. Si nosotros tenemos el de 0.3, tendríamos 1 más 2.5 veces 0.3, 4/7 de esfera. Es decir, podríamos tener, lo máximo que podríamos nosotros tener sería el 57%. El 57%. ¿De acuerdo? Y en el caso más desfavorable, pues de una pieza artesanal, podríamos tomar 8 quinceavos, perdón, de esta resistencia media, que es lo máximo que nosotros podemos agarrar, es el 53% de esta resistencia media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi le quitan el 50% a esta resistencia media, ¿sí? Por todo esto, por este tipo de fabricación artesanal, aunque pues realmente no hay como una diferencia tan grande, tan notoria, ¿no? Por ejemplo, de este 53% menos ese 67% menos ese 53%, pues habría una diferencia de 14%. Si yo tengo una pieza de carácter industrializado, artesanal, ¿sí? Una resistencia del 14% más. Obviamente para la ecuación de resistencias de diseño, para diseño. Obviamente también esto lo tienes que comparar ya con las resistencias mínimas que nos pide, con estas, que debe de cumplir mínimo esto, ¿sí?
pero estas son las resistencias máximas que podría obtener las piezas conforme a la ecuación de diseño que nos da la normativa. Entonces, obviamente, esta parte no la dice como tal, este, pero porque ya va de forma implícita, pero explícitamente podríamos obtener estas partes, ¿no? Que es como interesante ver qué es cuánto le están quitando de resistencia, qué relación hay entre estas resistencias de todas estas, y pues igual cómo varía este coeficiente de variación a lo que nos está dando la norma y cómo obtenerlo y cuando si obtenemos un resultado, por ejemplo, menor, lo podemos utilizar o no. En este caso, pues ya vimos que no. Pero si tenemos uno mayor, dónde sería, pues, válido usarlo? O que tenga una parte lógica usarlo. Y bueno, pues es como interesante en esta parte de piezas, ¿no? Ahora, ya con esto obviamente ya terminamos el ejemplo, ¿sí? Hasta aquí, de hecho, me extendí muchísimo más del ejemplo, pero más que nada para que tuvieran a detalle todo esto. Y pues bueno, ahora sí, ¿qué es lo que sucede en la realidad o qué es lo que yo he visto pues en la práctica, ¿no? Em, es difícil realmente hacer todos estos cálculos. Esto lo hice nada más para modo de ejemplo, pero en realidad lo más común es que, como ya dijimos, o si tiene ficha técnica, agarramos este valor de diseño y lo agarramos de ahí. Y ahí lo ponemos en nuestra memoria de cálculo, ¿no? Con ese valor de diseño. Y si no, llevamos a ensayar piezas. Y de hecho, en realidad, a veces que ni siquiera el cliente pues quiere pagar en esto, ¿no? Pero ya vimos que sí es importante. ¿Por qué? Porque el muro de mampostería es el que está más demandado y pues, es el que tiene que resistir pues prácticamente todas las cargas, ¿no? Entonces, tener un muro bien elaborado, con buena resistencia, pues va a garantizar también buenos comportamientos cuando estén llegando solicitaciones de carácter externo, sea efectos gravitacionales, sean eólicos, sean sísmicos, el que ustedes gusten, pero que sean intensidades grandes y que puedan poner así como ya en juego la resistencia de la estructura, pues todo esto se influye, ¿no? Entonces, pues la otra es que lo haga un laboratorio y el laboratorio pues hace todo esto. Entonces, más que nada el ejemplo, nuevamente lo vuelvo a repetir, es para que ustedes tengan ideas si les entregan un reporte, pues vean de dónde se obtiene todo esto, estos valores, y vean si estos valores que les están entregando, estos resultados, pues son congruentes, son reales, porque hay veces que a veces muchos los inventan. Entonces, pues conocer, ¿no? Más a detalle cómo sale esta resistencia de diseño de la pieza. Y bueno, ya con esto termino este video. Em, Fue casi una hora. Este, Les voy a dar una presentación rápida de lo que va a venir más o menos en el siguiente capítulo. En el capítulo 8, bueno, a ver. En teoría, ya no yo ya les expliqué o ya vimos todo 2.1.2 de resistencia y compresión de la normativa. En realidad ya entraría a 2.2 y entraríamos con cementantes. Lo que nos podría decir de cemento hidráulico, cemento Portland, cemento de albañilería o mortero, o cal hidratado, cal hidra, ¿no? O cal. Entonces, ya luego se va a agregados pétreos. Entonces es poquito de cementante. En realidad aquí ni siquiera aborda nada. Pero en piezas, en la normativa ya hubiéramos acabado. Solamente me falta abordar un aspecto que corresponde a la absorción inicial y la absorción, por ejemplo, a 24 horas, que es común, ese sí también es importante,
ese pues realmente va a ser un tema más o menos rápido, pero por ejemplo en este ensayo, de hecho cuando las hacen laboratorio, llevan a sus piezas con un laboratorio de materiales, pues les entregan también el peso volumétrico, ¿sí? Y les entregan precisamente la absorción máxima del agua y la absorción inicial. Entonces, esta absorción máxima la toman como en un día, en 24 horas, y vamos a platicar un poquito, más que nada, eso es importante para cuando empezamos a construir nuestros muros de mampostería y empiezan las hiladas y a colocar la parte del mortero. Entonces, el mortero, aparte de que pues tiene que tener buena calidad y buena resistencia, este, nuestras piezas no tienen que ser con contenidos de absorción o porcentajes de absorción tan elevados, porque si no, van a absorber el agua precisamente que tenga también esta parte de nuestro cementante o nuestra parte de mortero, y no va a dejar crecer adecuadamente los cristales internos que tiene este mortero. Y pues, ¿qué se va a ver? Vamos a tener una baja adherencia entre la interfase pieza mortero, y eso pues puede generar, pues ya vimos, fisuraciones, o puede también generar, si hay mala adherencia, pues falla por deslizamientos, ¿no? Entonces, por eso también es importante todo esto de absorciones máximas y las iniciales. Les voy a platicar ya, pues es básicamente eso, en resumen, y cómo obtenerlas, cómo lo hacen también en el laboratorio. Es también bien sencillo, nada más una relación, una división, y ya con eso prácticamente ya terminamos piezas. Abarcamos todo lo que está en la norma, y pues lo que yo les podría platicar en la cuestión teórica y en la parte de piezas. De hecho, fueron varios capítulos hablando de puras piezas, y ya entraríamos con lo que les corresponde en la norma, que es de cementantes. Cementantes, y ya platicaríamos sobre eso. Entonces, ese capítulo 8, que vendría de análisis y diseño de estructuras de mampostería, estaría hablando una parte de piezas, nada más en lo que corresponde a absorción inicial y la absorción máxima de estas 24 horas o este día, y empezamos con cementantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya no me alargo más. Ahora sí, con aquí termino este video, y pues si les gustó pueden darle like, y es de gran ayuda. Si tienen alguna duda, algún comentario, también pueden hacérmelo saber. Incluso, pues si gustan suscribirse, pues eso sería excelente y sería de gran ayuda también para el canal, porque pues gracias a ustedes, pues esta información les está llegando a más personas, ¿no? Entonces la idea de que pues toda esta información, pues se comparta y se difunda pues a mayores personas. Entonces si ya sin más por el momento, pues nos vemos hasta el siguiente video, y que pasen una excelente noche. Hasta por la próxima.